Ay, bueno, primero, si nos puede contar un poquito de cómo se llama, a qué estudió, Bueno, un poco de su pues historia. soy Rafael Duarte, llevo dando clases en el TEC desde, si recuerdo, en el 2014, o sea, ya va para 5 años. Y me vine aquí a México, llegué en julio de 2007. Antes había estado en Chihuahua 2-3 veces en verano y finalmente por motivos personales decidí venirme aquí. He estado dando clases en preparatoria del TEC, de humanidades en general, y también he sido maestro tutor durante 2 años y medio. ¿Qué materia da? Ahora estoy dando pensamiento filosófico, he dado antes filosofía, también he dado materias de español. Y luego he estado dando lo que es desarrollo personal y todo lo que tiene que ver con tutoreo. Ahora le vamos a hacer una serie de preguntas. Al ser catedrático en una universidad, ¿nota que sus alumnos planean migrar a otro país para conseguir trabajo al momento de egresar? Algunos sí, yo les pregunto a veces si están pensando en irse fuera a estudiar, y muchos de ellos sí que dicen que les gustaría irse, sobre todo a Estados Unidos, a estudiar, aunque alguno dice que quisiera ir a Francia o a España o a Inglaterra, eso sí. Y en el caso de cuando usted vivía en España, ¿también notaba lo mismo? De mi generación, si ellos quieren irse a estudiar fuera, la verdad no. ¿A trabajar? A trabajar sí que se han dado casos de gente que pues, por necesidad o por gusto haya ido a trabajar fuera, pero de lo que es mi entorno cercano, gente que quisiera ir fuera a estudiar o trabajar, la verdad, muy pocos he visto, o que hayan manifestado deseos, muy pocos. ¿Cómo era España en la época en la que usted vivía allá, en el 2007, en 2008, Pues la crisis? antes de yo venirme aquí, vivíamos una época de un crecimiento falso. Eso era obvio, había una burbuja inmobiliaria tremenda, las casas valían el doble, el triple, el cuádruple de lo que realmente costaban, la gente se endeudaba por mucho tiempo por pagarlas, sí, había mucho empleo, me acuerdo que había en aquella época, pues mucha gente venía a México, tomaban vuelos así, pues de bajo coste para disfrutar de vacaciones, pedían créditos, a cualquiera le daban un crédito para comprarse no solo casa, sino un carro, unas vacaciones. O sea, era una época como de que pensábamos que éramos ricos cuando realmente éramos pobres y nunca habíamos dejado de serlo. Esa es la sensación que yo tenía. ¿Y cómo eran en ese momento los empleos en España? España siempre ha tenido fama de tener unos salarios bajos. Lo que es la Unión Europea es de los países, incluso dentro del Mediterráneo, de los que tienen los salarios más bajos. En aquella época eran un poquito mejor pagados, ahora son todavía peor pagados. Y el coste de la vida ahí, la verdad, es caro comparado con México, por ejemplo. Sí, te pagan más que aquí, pero la verdad que proporcionalmente sales un poquito justo sobre todo lo que es vivienda y en otras cosas. Pero sí hay los salarios, aunque en aquella época se trabajaba mucho, había muchas horas extras que hacían la gente y les pagaban por ello, porque había mucha demanda de empleo. En general los salarios sí que eran bajos, pero la gente pues salía adelante. Ahora ni eso. Desde que estalló la burbuja económica es cuando empiezan a salir muchos españoles fuera. Sí, es que, bueno, nosotros en la investigación hemos visto que lo que sucede es que muchos jóvenes entran a la escuela, estudian una carrera, entonces pues cuando entran tienen la idea de que van a recibir cierto sueldo y van a llevar cierto estilo de vida, y cuando salen se dan cuenta que no hay trabajo en la profesión que estudiaron, y pues se tienen que trabajar en, no sé, empleos como en Starbucks, Dunkin' Donuts, o meseros, porque les sale mejor que en la profesión. Entonces es por eso que deciden emigrar a otros lugares, o sea, como Alemania y así. Es que eso pasaba, por ejemplo, en España, que tenías a gente que se había titulado pues, en ingeniería, en humanidades, se habían sacado carreras, incluso posgrados, y ganaban menos que un albañil. Un albañil, un carpintero de construcción, un pintor de casas, lo que fuera, alguien que trabajara en algo relacionado con la construcción, tenía más trabajo y cobraba más, o lo mismo que un ingeniero, que alguien que va mucho tiempo preparándose. Y entonces ahí es cuando la gente empieza a decir algo funciona mal, algo no está bien, no es normal esta situación.
O sea, qué bien que puedan ganarse un buen sueldo por los que trabajan en la construcción, porque son trabajos también muy duros, muy exigentes en lo físico, pero cuando alguien que va toda su vida estudiando, pues, toda su vida, pero toda su vida académica interesante y centrada en acabarse una ingeniería, una maestría, algo, y luego no encuentra trabajo, o si encuentra, tiene que ser en un empleo que no tiene que ver con eso y le pagan menos, y por eso ya algunos empezaban a marcharse en aquella época. En mi caso no, porque yo ya me pidió un poco mayor, pero gente joven de 20 y pico años se ve en esa situación. ¿Y cree que toman la decisión correcta quienes deciden emigrar a otro país en busca de empleo, o cree que deberían quedarse y continuar buscando empleo en su país de origen? Yo creo que primero uno tiene que intentarlo cerca, pero si obviamente ves que tienes más oportunidades de desarrollo fuera, no hablando solo de lo estrictamente económico, hablando ya también de otro tipo de cosas que te pueda otorgar el empleo, de crecimiento, de trabajar para una empresa grande. Uno tiene que mirar dónde buscarse la vida. El buey no es de donde nace, es de donde paz, como dice el refrán. Entonces yo creo que es incluso muy conveniente a veces estudiar o emigrar fuera, sea por motivos de estudio o de trabajo. Lo triste es cuando uno, pues como todas estas caravanas inmigrantes que estamos viendo ahora últimamente, que vienen ya porque huyen de situaciones de violencia, de miseria. Otra cosa es que tú lo planeas y hasta con cierta antelación puedes incluso por internet encontrar trabajo o ya orientarte en qué vas a querer buscar y ya dices, voy a ir a tal ciudad porque sé que ahí voy a encontrar de lo mío. Ese tipo de migración yo creo que es beneficiosa tanto para el país receptor como para las personas que se van. Para el país que se van obviamente no es conveniente, pero si obviamente no le ofrecen trabajo de calidad y para lo que busca esta persona, pues es lo mejor para todos. ¿Y sabe cuáles son los países de que más recurrentes para emigrar de los españoles? Sí, muchos se van a trabajar a Inglaterra, a Reino Unido, en trabajos básicos. Normalmente van porque están estudiando y se buscan un trabajo para mantenerse ahí. Pero también he leído de gente en foros de internet que he checado, de gente joven. Muchos se van también a Estados Unidos y a otros países de Europa. Ahora hay muchos que están yendo a Europa del Este, a Polonia, Estonia, Lituania, Hungría. Estos países dicen que ahí tienen muy buena acogida. No, es una percepción mía y por tal puede ser errónea. Eso quien mejor lo puede decir pues es ya alguna estadística fiable del Ministerio de Asuntos Exteriores en España o algo así. Pero es lo que yo he visto foreando y en distintos foros. ¿Y cuáles crees que sean las consecuencias a corto y largo plazo para España de esta migración en los últimos años? A corto plazo, desde luego, España está perdiendo un capital humano muy interesante y muy importante. España se ha convertido en parte porque así lo ha exigido también la Unión Europea, pero porque los españoles nos hemos dejado. Es un país de servicios, para que vengan los países ricos de la Unión Europea principalmente a hacer turismo, a dejar ahí dinero y a exportar agricultura. España tiene una industria que era muy mala, la verdad, no era competitiva, pero podría haberse reformado y podría haberse optado a dejar ahí un cierto nivel industrial y no se quiso eso. Entonces, el perder todo este capital humano de gente muy preparada, no hablamos de alguien que no tiene estudios y se va afuera, como sucede en muchos de los que se van de México a Estados Unidos o de Centroamérica, Suramérica a Estados Unidos. Hablamos de gente con carreras, capacitada. Entonces, España está perdiendo ahí capital humano. Es un recurso fundamental. Eso ahora, a corto plazo. A largo, esto se va a notar en la pérdida de pensiones. España es un país con la pirámide demográfica que empieza a invertirse. Ahora tiene forma de hongo, de seta. Con el tiempo va a ir a más. Y esto va a suponer un problema muy grave de cómo vas a mantener a todos los ancianos de la parte de arriba, que es más de los de abajo, porque muchos de ellos se han ido. Entonces, ¿cómo va a sostener eso? Tarde o temprano el sistema de seguridad social español va a quebrar. Y lo que pasó en el 2007 va a ser de risa comparado con eso. Y bueno, ¿cómo es trabajar en un país foráneo, en un país extranjero? Todo depende de a qué país vayas. Yo vine aquí pues por motivos personales, por mi esposa y todo eso, aunque también me empujó un poquito la situación económica, laboral y sobre todo lo de la vivienda. Pero
A mí me llamó la atención aquí, pues por ejemplo en México y concretamente Chihuahua, que es lo que más conozco obviamente, la gente es más abierta en el sentido de más sociable, más amistosa, más cálida. Bueno, es tan acogedora como terrible, por luego lo que pasa. Aquí van de un extremo a otro, ¿no? Pues, por desgracia pasan aquí también cosas muy feas que allá son impensables. Sí. Yo he leído de gente que cuando ha ido, por ejemplo, a trabajar, pues no sé, a Suecia, a países del norte de Europa, que es la gente muy fría, muy callada, muy reservada, nunca habla nadie con nadie. Ahí en España, cuando tomas el elevador para ir a... pues hablas de lo que sea con quien viene, del tiempo, que es lo más socorrido. Aquí lo mismo o más. Pero allá la gente es callada, no son muy cerrados, es distinto, ¿no? En general los países latinos, soleados, la gente es más afable de carácter, más abierta, más extrovertida. Y eso es lo que he notado. También allí, por ejemplo, en España noto que les gusta más hacer las cosas bien. Les gusta que haya más pulcritud, no hasta el punto de hasta la puntualidad extrema de los ingleses, que es ya es quizás muy exagerado. Pero sí que gustan, por ejemplo, lo ves a la hora de pintar las banquetas o de hacerlas, pues buscan de que todo siga un orden. Pues siempre hay errores, siempre hay fallas. Aquí se hace todo de una manera muy liviana, ahí les va y ahí lo tienen, y dices, no, que está mal hecho, pero... Y yo con el tiempo me he ido adaptando a eso y me he vuelto menos exigente, pues era eso o entrar en depresión, ¿no? Al final te tienes que adaptar a lo que hay, a lo bueno y a lo malo. Yo eso es lo que he notado. Cambia el carácter de la gente y también cambia un poquito las expectativas en cuanto al celo que ponen